Durante más de un milenio, Roma no fue solo una ciudad o un imperio. Fue el corazón de una civilización que transformó el mundo conocido. Desde su modesto origen en las orillas del Tíber hasta convertirse en una potencia que abarcó desde las Islas Británicas hasta las arenas de Arabia, Roma moldeó el destino de millones de personas. Su legado, aún presente en nuestras lenguas, leyes, instituciones y arquitectura, sigue siendo objeto de admiración y asombro. Fue una civilización que sintetizó lo mejor de las culturas conquistadas, que perfeccionó el arte de gobernar, de legislar, de construir. Sus ecos se sienten no solo en Europa, sino también en América y otras partes del mundo que heredaron sus sistemas jurídicos, sus conceptos de ciudadanía y su modelo urbano. Hoy exploramos no solo los orígenes, la expansión, el esplendor y la caída de Roma, sino también su complejidad como entidad histórica y humana. Desde la mitología que envolvió su nacimiento hasta las crisis internas que precipitaron su ocaso, la historia de Roma es también la historia de la ambición humana, de su capacidad de crear imperios y de los inevitables límites del poder. De religión perseguida a fe oficial del imperio, el cristianismo moldeó una nueva visión del poder, de la moral pública y de la vida comunitaria, cuya huella sería indeleble en la historia europea. Cuenta la leyenda que Roma fue fundada en el año 753 a.C. por Rómulo, uno de los gemelos nacidos de la unión entre Marte, el dios de la guerra, y una sacerdotisa vestal llamada Rea Silvia. Tras ser abandonados y rescatados por una loba que los amamantó, Rómulo y Remo crecieron entre pastores. Eventualmente, en una disputa por el lugar exacto donde erigir la nueva ciudad, Rómulo mató a Remo y fundó Roma, convirtiéndose en su primer monarca. Más allá del mito, las evidencias arqueológicas indican que Roma surgió como una federación de pueblos de origen latino, sabino y etrusco, asentados en las 7 colinas que rodean el valle del Tíber. Este crisol de culturas dotó a los romanos de un enfoque práctico y ecléctico hacia la religión, la organización política y la vida cotidiana. La influencia etrusca, en particular, fue crucial para el desarrollo temprano de la arquitectura, el urbanismo y las prácticas ceremoniales. Desde su fundación hasta el año 509 a.C., Roma fue una monarquía gobernada por una sucesión de 7 reyes. Los primeros, de raíces latinas y sabinas, establecieron las instituciones primarias del Estado, promovieron el culto religioso y organizaron las primeras cohortes militares. Los reyes etruscos, que gobernaron posteriormente, introdujeron elementos sofisticados de administración y monumentalidad, como la construcción de la Cloaca Máxima, una obra maestra de ingeniería hídrica que perdura hasta nuestros días. La estructura social romana era rigurosamente jerárquica. En la cumbre estaban los patricios, la nobleza hereditaria que concentraba el poder político, militar y religioso. Los plebeyos, aunque libres, carecían inicialmente de derechos políticos y sufrían frecuentes abusos. Finalmente, los esclavos, muchos de ellos prisioneros de guerra, constituían la base productiva del sistema romano. Esta división marcó profundamente el desarrollo posterior de la República y fue causa de numerosas tensiones internas. El reinado de Lucio Tarquinio el Soberbio fue un punto de inflexión. Su gobierno autoritario y el escándalo protagonizado por su hijo, quien violó a la noble Lucrecia, provocaron una revuelta liderada por Lucio Junio Bruto. El pueblo y la aristocracia se unieron para derrocar al tirano, dando lugar a un nuevo orden, la República Romana. Instaurada en el 509 a.C., la República se organizó como un sistema de pesos y contrapesos, donde el poder estaba dividido entre los cónsules, el Senado y diversas asambleas populares. Aunque en la práctica los patricios controlaban la mayor parte de las instituciones, con el tiempo los plebeyos ganaron derechos políticos a través de luchas sociales, como la creación del Tribunado de la Plebe y la redacción de la Ley de las 12 Tablas. Durante los siglos IV y III a.C., Roma expandió su dominio sobre la península itálica mediante una combinación de conquistas militares, tratados de alianza y colonizaciones.
La victoria sobre los samnitas y los galos en este periodo permitió a Roma establecer una red de caminos, fortalezas y ciudades aliadas que garantizaron su supremacía en la región. Pero el verdadero salto imperial se produjo cuando Roma se enfrentó a Cartago, la potencia naval del Mediterráneo occidental. Las guerras púnicas fueron una serie de 3 conflictos entre Roma y Cartago que redefinieron el mapa político del Mediterráneo. El genio militar de Aníbal, su audaz cruce de los Alpes y su victoria en Canas pusieron a Roma contra las cuerdas. Sin embargo, la tenacidad romana, su capacidad de reponer ejércitos y la visión estratégica de Escipión el Africano permitieron revertir la situación. Con la destrucción total de Cartago en el 146 a.C., Roma se convirtió en la señora indiscutida del Mediterráneo occidental. Mientras tanto, en Oriente, Roma intervino en los asuntos griegos, inicialmente como aliada contra enemigos comunes, pero terminó imponiendo su dominio. La derrota de la Liga Aquea, la toma de Corinto y la sumisión de los reinos helenísticos mostraron que Roma no solo conquistaba territorios, sino que también absorbía culturas, especialmente la griega, que impregnó la vida intelectual y artística romana en todos los niveles. En Hispania, la resistencia fue más tenaz de lo esperado. Las tribus ibéricas, celtíberas y lusitanas ofrecieron una oposición constante y feroz. Héroes como Viriato utilizaron tácticas de guerrilla para hostigar a las legiones. La ciudad de Numancia resistió un asedio brutal antes de caer. Solo bajo el emperador Augusto, tras las guerras cántabras, se consolidó el control romano definitivo de la península. Hacia el final de la República, las tensiones entre el Senado y los líderes militares desembocaron en guerras civiles. Julio César, tras una brillante campaña en la Galia, cruzó el Rubicón con su ejército, desatando un conflicto que lo llevaría al poder absoluto. Como dictador perpetuo, inició reformas sociales, urbanas y administrativas. Su relación con Cleopatra VII de Egipto y el nacimiento de Cesarión añadieron una dimensión internacional a su figura. Su asesinato en el 44 a.C. no restauró la República. Por el contrario, Octavio, su heredero, consolidó su poder tras derrotar a Marco Antonio y Cleopatra. Con el título de Augusto, fundó el Principado y dio inicio a una nueva era, el Imperio Romano. Bajo su mando, se reformó el ejército, se profesionalizó la administración y se construyó una imagen de estabilidad y orden que marcó profundamente la historia posterior de Roma. El ascenso de Augusto representó el comienzo de una etapa de esplendor que se conocería como la Pax Romana, un periodo de más de 2 siglos caracterizado por la estabilidad, el crecimiento económico y la cohesión territorial. Durante esta etapa, Roma alcanzó su máxima expansión y consolidó sus estructuras políticas y administrativas. El Senado mantuvo su relevancia simbólica, pero el poder real estaba en manos del emperador. Se construyeron nuevas ciudades, acueductos, calzadas y monumentos que aún hoy son admirados por su perfección técnica y estética. Tras Augusto, la dinastía Julio-Claudia mantuvo el trono con figuras tan célebres como Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Calígula fue recordado por su despotismo y desequilibrio, mientras que Claudio expandió el imperio hacia Britania y mejoró la administración. Nerón, aunque promotor de las artes y la cultura, es más recordado por su crueldad, las persecuciones contra los cristianos y el gran incendio de Roma, del cual se le acusó. A la muerte de Nerón, en el año 68 después de Cristo, Roma entró en una breve pero intensa guerra civil que culminó con la ascensión de la dinastía Flavia. Vespasiano, Tito y Domiciano consolidaron el poder imperial y realizaron grandes obras públicas, siendo el Coliseo su legado más emblemático. Bajo Tito se produjo la erupción del Vesubio y la destrucción del Templo de Jerusalén, episodios que marcaron profundamente la historia de la época. Con la llegada de la dinastía Antonina, Roma vivió su época dorada. Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio fueron emperadores sabios y moderados que llevaron al imperio a su cénit territorial y cultural. Trajano expandió las fronteras hasta Dacia, Arabia y Armenia. Adriano fortaleció las defensas construyendo murallas, como la de Britania.
Marco Aurelio, último de los llamados 5 buenos emperadores, también fue un filósofo estoico, y su obra Meditaciones sigue siendo una de las joyas de la literatura ética antigua. Pero la muerte de Marco Aurelio en el 180 después de Cristo marcó el inicio de una lenta pero irreversible decadencia. Su hijo, Cómodo, rompió con la tradición de mérito al heredar el trono. Su gobierno autocrático, excéntrico y corrupto desató intrigas palaciegas y debilitó las instituciones. Tras su asesinato en el año 192, Roma entró en un nuevo periodo de inestabilidad, la llamada anarquía militar. Entre los años 235 y 284, el Imperio Romano fue sacudido por una profunda crisis política conocida como la anarquía militar. En apenas 5 décadas, más de una veintena de emperadores se sucedieron en el trono, la mayoría elevados por el ejército y derribados por la espada. Esta inestabilidad política debilitó gravemente la administración central, mientras el imperio sufría crecientes invasiones de pueblos bárbaros como los godos, los francos y los alamanes. La economía colapsó, la inflación alcanzó niveles sin precedentes, el comercio decayó y las ciudades se despoblaron. Las estructuras tradicionales del poder comenzaron a fragmentarse. La esclavitud, base económica durante siglos, entró en crisis y muchas villas rurales pasaron a funcionar como unidades autosuficientes, anticipando rasgos del sistema feudal. Ante esta situación, el emperador Diocleciano, 284 a 305, emprendió una profunda reforma administrativa y militar. Dividió el imperio en 2 partes, Oriente y Occidente, y estableció la llamada tetrarquía, 2 Augustos y 2 Césares, para garantizar una sucesión ordenada y un control más efectivo del vasto territorio imperial. Cada parte contaba con su capital, Nicomedia y Sirmio en Oriente, Mediolanum y Augusta Treverorum en Occidente. A pesar de su eficacia inicial, la tetrarquía no sobrevivió a la renuncia de Diocleciano y nuevas guerras civiles estallaron. De estas luchas emergió un nuevo líder, Constantino el Grande. Tras derrotar a sus rivales en la batalla del Puente Milvio, 312, Constantino se convirtió en el único emperador. En el año 313 emitió el Edicto de Milán, que legalizaba el cristianismo y ponía fin a las persecuciones religiosas. Además, en el 325 convocó el Concilio de Nicea, que organizó la doctrina cristiana y unificó la fe bajo la tutela imperial. Años después fundó una nueva capital en el este, Constantinopla, la actual Estambul, destinada a ser el nuevo centro de poder imperial. El cristianismo, inicialmente perseguido, se convirtió en el eje espiritual del imperio. Bajo Teodosio I, a finales del siglo IV, se proclamó religión oficial. En el año 395, Teodosio dividió formalmente el imperio entre sus hijos. Honorio recibió Occidente y Arcadio, Oriente. Esta división, aunque administrativa, reflejaba profundas diferencias culturales, lingüísticas y económicas. Oriente era más urbano, griego y comercial. Occidente, más rural, latino y militarizado. El Imperio Romano de Occidente, con capital en Rávena, comenzó a deteriorarse rápidamente. Incapaz de sostener sus fronteras ni mantener su ejército, fue presa de múltiples invasiones. En parte, esto se debió a la creciente autonomía de los foederati, pueblos bárbaros asentados en territorio romano, con estatus semioficial. En el año 410, los visigodos de Alarico saquearon Roma por primera vez en 800 años. En 455, los vándalos repitieron el saqueo. La autoridad imperial quedó reducida a una sombra. Finalmente, en el año 476 después de Cristo, el último emperador de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto por el jefe germano Odoacro. No hubo batalla final, ni épico colapso. Solo la confirmación de que Roma, como imperio en Occidente, ya no existía. La caída no fue un derrumbe súbito, sino una descomposición gradual. Un imperio que, incapaz de adaptarse a los tiempos, cedió ante fuerzas externas y crisis internas prolongadas. Sin embargo, en Oriente el imperio continuó.
Constantinopla prosperó como capital del Imperio Romano de Oriente, que los historiadores modernos llaman Imperio Bizantino. Este estado heredero de Roma sobrevivió 1000 años más, enfrentando cruzadas, cismas y avances islámicos. Fue bajo su égida que se conservaron y copiaron numerosos textos clásicos grecorromanos y donde el arte bizantino alcanzó niveles de refinamiento únicos. En el siglo VI, el emperador Justiniano compiló el Corpus Iuris Civilis, una obra monumental que influiría siglos después en el derecho europeo. El imperio cayó finalmente en manos del Imperio Otomano en 1453. Roma no murió, se transformó. En su legado está la raíz de las lenguas romances, los fundamentos del derecho occidental, la arquitectura monumental, las instituciones políticas y la idea misma de civilización europea. Mientras Occidente caía en la fragmentación, Bizancio mantuvo viva la llama de Roma, actuando como puente entre la antigüedad clásica y el Renacimiento que siglos después alumbraría Europa. Su historia sigue viva en cada piedra, en cada texto, en cada ciudad que un día formó parte de sus dominios.